Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Next up, a laughing session from The Laughing Cow. Now, unpeel a wedge of The Laughing Cow Light Spreadable Cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. ¿Quién fue realmente Abraham? ¿Un simple patriarca o un elegido con un pacto que cambió el destino de la humanidad? ¿Qué secretos ocultos se esconden detrás de su llamado? ¿Por qué fue escogido entre todos los hombres? ¿Qué significan las estrellas que Dios le mostró? ¿Qué hay más allá del sacrificio de Isaac, una prueba o un mensaje cifrado para las generaciones futuras? ¿Fue Abraham testigo de cosas que jamás se escribieron? ¿Y si su historia no comenzó en Ur, sino mucho antes? ¿Qué conexión tiene con el futuro de las naciones? La historia que estás a punto de conocer va más allá de lo contado en los libros sagrados y podría cambiar todo lo que creías saber sobre el padre de la fe. Abraham, una figura icónica en la historia de la humanidad, cuyo legado perdura a lo largo de los siglos. Pero, ¿quién fue realmente Abraham y cuál fue su impacto en la historia? Para comprender su historia, es esencial adentrarnos en su vida antes de recibir la llamada de Dios. Nacido en Ur de los Caldeos, Abraham creció en un entorno cultural y religioso distinto al que luego llegaría a abrazar. Se casó con Sarai, una mujer de gran belleza y virtud, con quien emprendió un viaje hacia Harán en busca de nuevas oportunidades y horizontes. Sin embargo, el destino de Abraham estaba marcado por un llamado divino que cambiaría el curso de su vida para siempre. Dios le prometió hacer de él una gran nación, una promesa que sellaría con un pacto eterno. En señal de este compromiso, Abraham recibió un nuevo nombre que simbolizaba su nueva identidad y propósito, Abraham. La mayor bendición que Dios concedió a Abraham y Sara fue el nacimiento milagroso de su hijo Isaac. Esta promesa cumplida no solo llenó de alegría sus corazones, sino que también demostró la fidelidad y poder de Dios. Isaac, cuyo nombre significa risa, sería un testimonio vivo de la fe inquebrantable de sus padres. Pero la fe de Abraham sería puesta a prueba de la manera más dolorosa. Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, una prueba devastadora que desafió su comprensión de la justicia divina. A pesar del dolor y la angustia, Abraham demostró una obediencia inquebrantable, confiando en la providencia de Dios. En el último momento, un carnero fue provisto como sustituto de Isaac, revelando la gracia y misericordia de Dios. La descendencia de Abraham se multiplicó a lo largo de los años, dando origen a diversos pueblos y culturas. Con Agar y Cetura, Abraham tuvo hijos que continuarían su legado, expandiendo su influencia por generaciones. La profecía de ser padre de muchas naciones se cumplió, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. El legado de Abraham trasciende las fronteras religiosas, siendo una figura venerada en las 3 religiones monoteístas. En el judaísmo, es considerado el padre de la fe, el modelo de obediencia y devoción. En el cristianismo, es visto como un ejemplo de fe inquebrantable y confianza en las promesas de Dios. Y en el Islam, es reverenciado como un profeta de gran importancia, cuyo ejemplo de sumisión a la voluntad divina es inspirador. La relación de Abraham con Dios fue única, marcada por una profunda amistad y confianza mutua.
Su intercesión por Sodoma y Gomorra revela su compasión y preocupación por la justicia divina. El pacto eterno de Dios con Abraham aseguró que su legado perduraría por generaciones, siendo un faro de esperanza y fe para todos los creyentes. La vida de Abraham antes de la llamada de Dios es solo el comienzo de una historia fascinante y llena de significado. En las próximas partes, exploraremos en detalle su legado, su influencia en la cultura y la historia, y las lecciones de vida que podemos aprender de su ejemplo. Abraham, el padre de muchas naciones, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión en la actualidad. La llamada de Dios a Abraham fue un momento crucial en la vida de este hombre que cambiaría no solo su destino, sino también el de muchas naciones en el futuro. La promesa de Dios de hacer de él una gran nación fue el inicio de una historia que perduraría a lo largo de los siglos. Cuando Dios se reveló a Abraham y le hizo esta promesa, también selló un pacto con él. Este pacto implicaba que Abraham y su descendencia serían bendecidos y que Dios estaría con ellos en todas las generaciones venideras. Este pacto no solo era una promesa de prosperidad, sino también de protección y presencia divina en sus vidas. Uno de los aspectos más significativos de esta llamada fue el cambio de nombre de Abraham a Abraham. Este cambio simbolizaba una transformación profunda en su identidad y en su misión en la tierra. A partir de ese momento, Abraham sería conocido como el padre de muchas naciones, un título que reflejaba la magnitud de la promesa divina que había recibido. El nacimiento de Isaac fue la confirmación de la fidelidad de Dios hacia Abraham y Sarai. A pesar de su avanzada edad y de las circunstancias adversas, Dios cumplió su promesa de darles un hijo. La llegada de Isaac fue un milagro que fortaleció la fe de Abraham y Sarai, quienes confiaron en la providencia divina a pesar de todas las dificultades. Isaac, cuyo nombre significa risa, fue una señal de alegría y gratitud para Abraham y Sarai. Su nacimiento marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de la salvación, ya que a través de él se cumplirían las promesas de Dios hacia Abraham y su descendencia. Isaac se convertiría en un personaje clave en la historia bíblica, representando la fidelidad de Dios y la importancia de la fe en sus planes. El sacrificio de Isaac fue una de las pruebas más difíciles a las que Abraham tuvo que enfrentarse en su vida. Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, el hijo de la promesa, como una muestra de su obediencia y devoción. A pesar del dolor y la angustia que esto implicaba, Abraham estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios sin cuestionamientos. La obediencia de Abraham en este momento crítico demostró su profunda fe y confianza en Dios. A pesar de no comprender completamente los designios divinos, Abraham confió en que Dios tenía un plan mayor y que su sacrificio sería recompensado de alguna manera. Esta prueba de fe se ha convertido en un ejemplo paradigmático de entrega y obediencia a lo largo de la historia. La intervención divina que evitó el sacrificio de Isaac fue un acto de misericordia y gracia por parte de Dios. En lugar de permitir que Abraham sacrificara a su hijo, Dios proveyó un carnero como sustituto, permitiendo así que Isaac continuara con su vida y que la promesa de Dios se cumpliera a través de él. Este acto de salvación fue un recordatorio del amor incondicional de Dios hacia su pueblo. En resumen, la llamada de Dios a Abraham, el nacimiento de Isaac y la prueba de fe con el sacrificio son episodios fundamentales en la vida de este hombre de fe. Estos eventos marcaron el inicio de una historia que trascendería generaciones y que tendría un impacto duradero en el mundo. La historia de Abraham nos enseña la importancia de confiar en las promesas de Dios y de obedecer su voluntad, incluso en los momentos más difíciles.
Abraham había vivido ya muchos años, y su corazón anhelaba fervientemente la promesa que Dios le había hecho, ser padre de una gran nación. Sara, su esposa, también compartía ese anhelo profundo, aunque en su vejez parecía imposible concebir un hijo. Sin embargo, Dios tenía un plan perfecto y su tiempo para cumplir su promesa estaba cerca. Un día, mientras Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, 3 hombres se acercaron a él. Uno de ellos era el Señor mismo, y los otros 2 eran ángeles. Fue entonces cuando Dios renovó su promesa a Abraham. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. Anunciando que Sara concebiría y daría a luz a un hijo. La noticia parecía increíble, pero Abraham creyó en la palabra de Dios y se regocijó en su corazón. Pasaron los meses, y la promesa de Dios se hizo realidad. Sara concibió y dio a luz a un niño al que llamaron Isaac, que significa risa en hebreo. La llegada de Isaac fue la confirmación de la fidelidad de Dios y la fe inquebrantable de Abraham y Sara. Este niño milagroso sería el heredero de la promesa divina, el hijo de la promesa que continuaría la línea de descendencia de Abraham. Isaac se convirtió en el centro de la vida de Abraham y Sara, su alegría y su esperanza. Creció fuerte y sano, y su presencia era una bendición para sus padres. Abraham lo amaba profundamente y le enseñaba los caminos del Señor, transmitiéndole la fe que había mantenido firme a lo largo de los años. El nacimiento de Isaac no solo fue un regalo para Abraham y Sara, sino también un hito importante en la historia de la salvación. Isaac sería el antepasado de grandes hombres, como Jacob, Moisés, David y finalmente Jesucristo. Su linaje estaría marcado por la fidelidad de Dios y la fe de sus ancestros, una línea que llevaría la promesa de redención y salvación a toda la humanidad. Abraham y Sara miraban a su hijo con gratitud y asombro, sabiendo que era un regalo de Dios. Su fe había sido recompensada, y la promesa de ser padres de una gran nación se estaba cumpliendo en la figura de Isaac. Su historia se había entrelazado con la historia de Dios, y su legado perduraría a través de las generaciones venideras. Isaac creció bajo el cuidado amoroso de sus padres, aprendiendo la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Su vida estaría marcada por la misma confianza y dependencia en el Señor que habían caracterizado a Abraham y Sara. Juntos, formaron una familia que sería un testimonio vivo de la fidelidad de Dios en medio de las pruebas y los desafíos de la vida. El nacimiento de Isaac fue más que el cumplimiento de una promesa, fue un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas y que su poder trasciende cualquier obstáculo humano. La fe de Abraham y Sara había sido probada y fortalecida a lo largo de los años, y ahora podían ver el fruto de su confianza en Dios en la sonrisa de su hijo. Isaac sería el heredero de la promesa, el hijo de la risa que traería alegría y esperanza a su familia y a toda la humanidad. La historia de Abraham, el padre de muchas naciones,
está marcada por pruebas y desafíos que pusieron a prueba su fe inquebrantable en Dios. Una de las pruebas más difíciles a las que Abraham se enfrentó fue la petición divina de sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, en el monte Moriah. Imagina el dilema interno de Abraham al recibir esta demanda aparentemente contradictoria de Dios. Isaac, el hijo por el que tanto había esperado, el hijo que representaba la promesa cumplida de una descendencia numerosa, ahora debía ser sacrificado. ¿Cómo pudo Abraham reconciliar esta petición con su amor por su hijo y su devoción a Dios? La difícil petición de Dios a Abraham no era solo una prueba de obediencia, sino también una prueba de fe. Abraham, en un acto de profunda confianza en la providencia divina, se dispuso a cumplir la orden de Dios sin vacilar, confiando en que Dios proveería una solución. La obediencia de Abraham ante esta prueba es un testimonio impactante de su fe inquebrantable. A pesar del dolor y la angustia que debió de sentir, Abraham se mostró dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Su confianza en la fidelidad de Dios lo llevó a actuar con valentía y determinación, demostrando su devoción absoluta al Creador. El relato del sacrificio de Isaac nos muestra también la provisión divina en medio de la prueba. Mientras Abraham se disponía a sacrificar a su hijo, un carnero fue provisto por Dios como sustituto, permitiendo así que Isaac fuera liberado de la muerte. Este acto de provisión divina no solo salvó la vida de Isaac, sino que también confirmó la fe de Abraham y reafirmó la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia. La historia del sacrificio de Isaac nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la confianza en las promesas de Dios. Abraham, en su acto de obediencia radical, nos enseña la importancia de confiar en la voluntad de Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Su ejemplo nos desafía a confiar en la providencia divina y a seguir adelante con fe, sabiendo que Dios siempre proveerá en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. El sacrificio de Isaac es un recordatorio poderoso de la fe inquebrantable de Abraham y de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. A través de esta prueba, Abraham demostró su devoción absoluta a Dios y su disposición a obedecer incluso en los momentos más desafiantes. Su ejemplo perdura a lo largo de los siglos como un testimonio de fe y confianza en el poder y la provisión de Dios. Después de la prueba de fe que representó el sacrificio de Isaac, Abraham continuó su vida con una descendencia que se multiplicaba, tal como Dios le había prometido. Además de Isaac, Abraham tuvo otros hijos con Agar y Cetura. Esta multiplicidad de descendientes reflejaba la bendición divina sobre su vida y el cumplimiento de la promesa de ser padre de muchas naciones. A través de sus hijos, Abraham vio crecer su legado y la expansión de su linaje a lo largo de las generaciones. Sus descendientes se convirtieron en tribus, pueblos y naciones que llevaron consigo la herencia de la fe y la promesa que Dios había hecho a su antepasado. La profecía de ser padre de muchas naciones se materializaba ante sus ojos, consolidando su papel como figura clave en la historia de la humanidad. La descendencia de Abraham no solo se limitó a su linaje directo, sino que se extendió a través de las generaciones, influyendo en la historia y la cultura de diferentes pueblos. Su legado trascendió fronteras geográficas y temporales, convirtiéndose en un símbolo de fe y obediencia para aquellos que buscaban seguir su ejemplo. En las tres religiones monoteístas más importantes del mundo, Abraham ocupa un lugar central como figura patriarcal y modelo de fe. En el judaísmo, es considerado el padre del pueblo elegido por Dios, el ancestro de la nación de Israel y el modelo de obediencia a la voluntad divina. En el cristianismo,
se le reconoce como un ejemplo de fe inquebrantable y confianza en las promesas de Dios, siendo citado en el Nuevo Testamento como precursor de la fe cristiana. Y en el Islam, Abraham es venerado como el primer musulmán, el constructor de la Kaaba en la Meca y el modelo de sumisión a la voluntad de Alá. La descendencia de Abraham no solo se limitó a sus hijos biológicos, sino que se extendió a través de sus enseñanzas y su legado espiritual. Su influencia trascendió las barreras del tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad y en la conciencia colectiva de las sociedades. La profecía de ser padre de muchas naciones se cumplió a través de la multiplicidad de sus descendientes y la expansión de su legado a lo largo de los siglos. La figura de Abraham sigue siendo un símbolo de fe, obediencia y confianza en las promesas de Dios, inspirando a millones de creyentes en todo el mundo a seguir su ejemplo y a mantener viva su memoria como padre de la fe. Abraham es una figura central en las tres principales religiones monoteístas del mundo: judaísmo, cristianismo e islam. Su influencia trasciende las barreras religiosas y culturales, y su historia es considerada sagrada por millones de creyentes en todo el mundo. En el judaísmo, Abraham es reverenciado como el padre de la nación hebrea. Es considerado el primer patriarca de la fe hebrea y es conocido por su fidelidad a Dios y su disposición para obedecer sus mandatos. La historia de Abraham es fundamental en la tradición judía, ya que establece las bases para la relación entre Dios y su pueblo elegido. Abraham es visto como un modelo de fe y obediencia, y su pacto con Dios es un ejemplo de la importancia de cumplir con las promesas divinas. En el cristianismo, Abraham es venerado como un ejemplo de fe inquebrantable. En el Nuevo Testamento, se le menciona como un modelo de creencia en Dios y se le considera el padre espiritual de todos los creyentes. La figura de Abraham es utilizada por los apóstoles y los primeros seguidores de Jesucristo para explicar la importancia de la fe en la salvación y la relación con Dios. Abraham es recordado por su disposición a sacrificar a su hijo Isaac, un acto que se interpreta como un Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Preludio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. En el Islam, Abraham es conocido como Ibrahim y es considerado uno de los profetas más importantes en la tradición islámica. Se le describe como un hombre recto y sumiso a la voluntad de Dios, y su historia se relata en el Corán, el libro sagrado del Islam. Ibrahim es venerado por los musulmanes como un ejemplo de fe y obediencia, y se le atribuye la construcción de la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam. La historia de Ibrahim es fundamental en la comprensión de la fe islámica y su relación con las otras dos religiones monoteístas. El legado de Abraham en las tres religiones monoteístas es un testimonio de su importancia en la historia de la humanidad. Su figura trasciende las diferencias teológicas y doctrinales, y su historia es un recordatorio de la importancia de la fe y la obediencia a Dios.
Abraham sigue siendo un punto de encuentro entre los creyentes de distintas tradiciones religiosas y su influencia perdura en la cultura y la espiritualidad de millones de personas en todo el mundo. La relación de Abraham con Dios fue una de las más íntimas y significativas en toda la historia bíblica. Desde el momento en que Dios llamó a Abraham para salir de su tierra y de su parentela, se estableció una conexión especial entre ambos. Abraham demostró una fe inquebrantable y una obediencia total a la voluntad de Dios, lo que lo convirtió en un ejemplo para generaciones futuras. La amistad de Abraham con Dios se manifestó en su disposición a seguir sus mandatos sin cuestionarlos. Cuando Dios le prometió que sería padre de una gran nación a pesar de su avanzada edad, Abraham creyó en la promesa divina y confió en que Dios cumpliría su palabra. Esta confianza se vio recompensada con el nacimiento milagroso de Isaac, el hijo de la promesa. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra es otro ejemplo de su relación cercana con Dios. Cuando Dios reveló a Abraham su plan de destruir esas ciudades por su maldad, Abraham intercedió en favor de los justos que pudieran encontrarse allí, mostrando su compasión y su preocupación por la justicia divina. Aunque finalmente las ciudades fueron destruidas, la intercesión de Abraham demostró su profundo compromiso con la justicia y la misericordia. El pacto eterno de Dios con Abraham fue el punto culminante de su relación. Dios prometió a Abraham que bendeciría a todas las naciones a través de su descendencia, estableciendo un pacto eterno que perduraría para siempre. Este pacto es la base de la fe judía, cristiana e islámica, ya que Abraham es considerado el padre de las tres religiones monoteístas. La muerte y sepultura de Abraham marcaron el final de su vida terrenal, pero su legado perduraría para siempre. A una edad avanzada, Abraham falleció dejando un gran vacío en sus descendientes. Isaac y su medio hermano Ismael se unieron en el duelo por la pérdida de su padre, demostrando la importancia de Abraham como líder espiritual y patriarca de su familia. Abraham fue sepultado en la cueva de Macpelá, junto a Sarai, su amada esposa. Esta sepultura se convirtió en un lugar de peregrinación y veneración, simbolizando la importancia de Abraham en la historia y la cultura de su pueblo. Su legado perdura en la memoria de sus descendientes y en la tradición religiosa que él inició. La relación de Abraham con Dios fue un ejemplo de fe, obediencia y amistad. Su vida y sus acciones siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándoles la importancia de confiar en las promesas de Dios y de seguir su voluntad con valentía y determinación. Abraham, el padre de muchas naciones, continúa siendo un modelo de rectitud y bondad para todos aquellos que buscan la verdad y la justicia en sus vidas. Después de una vida llena de fe, pruebas y bendiciones, llegó el momento inevitable para Abraham, su muerte. A pesar de haber vivido una vida longeva, la partida de este gran patriarca dejó un vacío en el corazón de sus seres queridos y en la historia de la humanidad. Abraham falleció en una edad avanzada, rodeado de sus descendientes, quienes lo lloraron con profunda tristeza. Su legado como padre de muchas naciones perduró en la memoria de su hijo Isaac y de su hijo mayor Ismael, quienes se unieron en el duelo por la pérdida de su amado padre. Isaac, el hijo de la promesa, fue quien heredó el legado espiritual de Abraham. Su fe inquebrantable y su obediencia a Dios fueron características que aprendió de su padre y que ahora debía transmitir a las generaciones futuras. Por otro lado, Ismael, el primogénito de Abraham, también estuvo presente en el momento de la muerte de su padre, mostrando respeto y amor por aquel que les había dado la vida y la esperanza de un futuro mejor.
Tras su muerte, Abraham recibió un honor especial al ser sepultado en la cueva de Macpelá, junto a Sara, su fiel esposa. Este lugar sagrado se convirtió en el sitio de descanso final para Abraham y su familia, un lugar de veneración y memoria para las generaciones venideras. La sepultura de Abraham no solo simbolizó su descanso eterno, sino también la continuidad de su legado y la conexión con sus raíces. La cueva de Macpelá se convirtió en un lugar de peregrinación y adoración, donde los descendientes de Abraham acudían para recordar su vida, su fe y su ejemplo de fidelidad a Dios. La muerte de Abraham marcó el final de una era, pero su influencia perduró a lo largo de los siglos, trascendiendo fronteras y culturas. Su legado como padre de muchas naciones y amigo de Dios se mantuvo vivo en las tradiciones religiosas y en la conciencia colectiva de la humanidad. A pesar de su partida física, Abraham continuó siendo una fuente de inspiración y guía para aquellos que buscaban la verdad y la fe. Su vida ejemplar y su relación cercana con Dios dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad, recordándonos la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en las promesas divinas. La muerte de Abraham no fue el final de su historia, sino más bien el comienzo de un legado eterno que seguiría impactando las vidas de millones de personas en todo el mundo. Su memoria perdura en la historia, en la cultura y en las creencias de las tres religiones monoteístas, recordándonos que la fe en Dios trasciende el tiempo y el espacio. Abraham, el padre de muchas naciones, continúa siendo una fuente de inspiración y esperanza para todos aquellos que buscan la verdad y la paz en un mundo lleno de desafíos y adversidades. Abraham, una figura que ha trascendido el tiempo y el espacio, ha dejado un legado que va más allá de las fronteras físicas y temporales. Su influencia en la cultura y la historia es innegable, y su impacto se ha sentido en todo el mundo a lo largo de los siglos. En la literatura y el arte, Abraham ha sido representado de diversas formas, desde las pinturas renacentistas hasta las modernas interpretaciones literarias. Su historia ha inspirado a escritores, pintores y artistas de todas las épocas, quienes han encontrado en su vida y sus decisiones un rico material para explorar temas universales como la fe, la obediencia y el sacrificio. En la tradición religiosa, Abraham ocupa un lugar central en las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Considerado el padre de la fe en el judaísmo, Abraham es reverenciado como un modelo de fidelidad y confianza en Dios. En el cristianismo, se le considera un ejemplo de fe inquebrantable y obediencia a la voluntad divina. Y en el Islam, Abraham es venerado como un profeta y un líder espiritual cuya vida ejemplar sirve de guía para los creyentes. La figura de Abraham ha influido en las creencias sobre la descendencia y la promesa de Dios de hacer de él padre de muchas naciones. Su historia ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero su impacto en la forma en que entendemos nuestra relación con Dios y con los demás es innegable. En la cultura popular, Abraham ha sido representado en películas, series, música y literatura contemporánea. Su historia ha sido adaptada y reinterpretada de diversas formas, reflejando la continua relevancia de su legado en la conciencia colectiva. A través de estas representaciones, la figura de Abraham sigue resonando en la cultura popular y en la imaginación de las personas de todo el mundo. En resumen, la influencia de Abraham en la cultura y la historia es profunda y duradera. Su legado como padre de la fe, como modelo de obediencia y confianza en Dios, y como líder espiritual sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para millones de personas en todo el mundo. Su historia nos recuerda la importancia de mantener la fe,
la esperanza y... It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. La confianza en las promesas de Dios y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la historia de la humanidad. Abraham, el padre de muchas naciones, sigue siendo una figura eterna cuyo legado perdurará por generaciones. La relevancia de la historia de Abraham en la actualidad es innegable. A pesar de haber vivido hace miles de años, su legado sigue resonando en nuestra sociedad moderna. La conexión entre Abraham y el conflicto en Oriente Medio es un tema que ha sido objeto de debate y controversia durante décadas. El diálogo interreligioso sobre la figura de Abraham es fundamental en un mundo globalizado donde las diferencias religiosas pueden llevar a conflictos y divisiones. Abraham es una figura clave tanto en el judaísmo, el cristianismo y el islam, lo que lo convierte en un punto de convergencia y unión entre estas tres grandes religiones monoteístas. La búsqueda de la paz y la reconciliación a través del legado de Abraham es una tarea urgente en un mundo marcado por la violencia y el odio. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, el respeto y la comprensión mutua. En un contexto donde las diferencias religiosas a menudo se convierten en un motivo de conflicto, la figura de Abraham nos recuerda la importancia de buscar puntos en común y trabajar juntos hacia un objetivo de paz y armonía. La historia de Abraham nos enseña que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos hijos de un mismo Dios y estamos llamados a vivir en fraternidad y solidaridad. Su ejemplo de fe, obediencia y confianza en las promesas de Dios nos inspira a seguir su camino y a buscar la paz en medio de la adversidad. En un mundo cada vez más polarizado y dividido, la figura de Abraham nos invita a trascender nuestras diferencias y a buscar la unidad en la diversidad. Su legado nos recuerda que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la esperanza y la reconciliación. La historia de Abraham es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y los desafíos, la fe y la confianza en las promesas de Dios pueden llevarnos por un camino de paz y armonía. Su ejemplo perdura a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de inspiración para todas las generaciones. En resumen, la historia de Abraham es más relevante que nunca en la actualidad. Su legado de fe, obediencia y búsqueda de paz nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de un mundo mejor y más justo para todos. Que su historia nos inspire a seguir su ejemplo y a trabajar juntos hacia un futuro de esperanza y reconciliación. Abraham, el padre de muchas naciones, ha dejado una huella imborrable en la historia y la cultura. Su figura traspasa las barreras del tiempo y del espacio, llegando incluso a la cultura popular contemporánea. A lo largo de los años, Abraham ha sido representado de diversas formas en películas, series, música y literatura, consolidando así su legado en la conciencia colectiva. En el ámbito cinematográfico, Abraham ha sido retratado en múltiples ocasiones, desde producciones históricas hasta adaptaciones más modernas. Películas como The Bible, In the Beginning 1966, dirigida por John Huston, presentan una visión épica de la vida de Abraham, destacando su fe inquebrantable y su relación con Dios.
Por otro lado, películas más contemporáneas como Noé 2014, dirigida por Darren Aronofsky, exploran temas bíblicos que también involucran a Abraham, mostrando su influencia en la narrativa religiosa. En cuanto a las series televisivas, personajes inspirados en Abraham han aparecido en producciones como The Bible 2013 y The Ratchan 2014. Estas series exploran no solo la vida de Abraham, sino también su impacto en las generaciones posteriores y en la historia de las tres religiones monoteístas. La presencia de Abraham en la televisión refleja su relevancia continua en la cultura contemporánea. La música y la literatura también han sido influenciadas por la figura de Abraham. Canciones como Father Abraham de Rich Mullins y Father Abraham de Josh Wilson, entre otras, hacen referencia a la importancia espiritual y cultural de Abraham como padre de la fe. En la literatura, autores como Ali Dizal y Emma Sass han explorado temas relacionados con Abraham en sus obras, mostrando cómo su legado perdura a través de las generaciones. El impacto de Abraham en la cultura popular no solo se limita a representaciones artísticas, sino que también se extiende a la conciencia colectiva. La figura de Abraham, con su historia de fe y obediencia, ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a lo largo de los siglos. Su legado ha trascendido las barreras religiosas y culturales, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia y confianza en las promesas de Dios. En resumen, la presencia de Abraham en la cultura popular refleja la importancia perdurable de su historia en la sociedad contemporánea. A través de representaciones en películas, series, música y literatura, la figura de Abraham continúa siendo relevante y significativa para personas de todas las creencias y trasfondos culturales. Su legado perdura en la conciencia colectiva, recordándonos la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en las promesas divinas. Abraham es una figura que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio, dejando un legado que perdura a lo largo de los siglos. Su impacto en la identidad religiosa y cultural es innegable, influenciando de manera profunda a las tres principales religiones monoteístas del mundo. En el judaísmo, Abraham es considerado el padre de la fe, el patriarca que estableció la alianza con Dios y cuya descendencia daría origen al pueblo de Israel. Su fe inquebrantable y su obediencia a la voluntad divina son ejemplos que se siguen hasta el día de hoy en la tradición judía. Abraham es venerado como un modelo de rectitud moral y de entrega a Dios, siendo recordado en las oraciones y celebraciones judías como un símbolo de la fe en medio de las pruebas. En el cristianismo, Abraham es reconocido como un padre espiritual, cuya fe fue contada como justicia. Su disposición a obedecer a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, es un ejemplo de confianza en las promesas divinas. La figura de Abraham es citada en el Nuevo Testamento como un modelo de fe que traspasa las barreras culturales y religiosas, inspirando a los creyentes a confiar en Dios y a seguir su voluntad. En el Islam, Abraham es reverenciado como un profeta importante, conocido como Ibrahim en la tradición musulmana. Se le atribuye la construcción de la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam, y se le considera el padre de los árabes a través de su hijo Ismael. La historia de Abraham en el Islam enfatiza su sumisión total a Allah y su disposición a sacrificar todo por su fe, siendo un ejemplo de entrega y devoción para los musulmanes de todo el mundo. El impacto de Abraham en la identidad religiosa y cultural es evidente en la veneración y el respeto que se le profesa en las comunidades judías, cristianas y musulmanas. Su vida y sus enseñanzas continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándonos la importancia de la fe,
la obediencia y la confianza en las promesas de Dios. En conclusión, la figura de Abraham trasciende las diferencias religiosas y culturales, uniendo a las personas en torno a los valores universales de la fe y la entrega a lo divino. Su legado perdura en la historia de la humanidad como un recordatorio de la importancia de seguir los caminos de la justicia y la rectitud y de confiar en la providencia divina en medio de las adversidades. Abraham, el padre de muchas naciones, sigue siendo una fuente de inspiración y un ejemplo a seguir para las generaciones presentes y futuras. Abraham, a lo largo de los siglos, ha dejado un legado eterno que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Su historia no solo es un relato del pasado, sino también una fuente de inspiración y reflexión para las generaciones presentes y futuras. La importancia de recordar la historia de Abraham radica en la profunda enseñanza que nos deja sobre la fe, la obediencia y la confianza en las promesas de Dios. Abraham fue un hombre que creyó en lo imposible, que confió en la providencia divina y que obedeció sin dudar las instrucciones de Dios. Su vida nos recuerda la importancia de mantener una fe inquebrantable, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Abraham es considerado como el padre de la fe en las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Su ejemplo de devoción y fidelidad a Dios ha sido venerado a lo largo de la historia. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. Holiday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Holiday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Holiday. Holiday, bring it on. Y ha servido como inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su legado trasciende las diferencias religiosas y culturales, uniendo a creyentes de diversas tradiciones en torno a la figura de un hombre que fue capaz de desafiar las convenciones de su tiempo en nombre de su fe. El significado de Abraham como padre de la fe radica en su papel como precursor de una nueva forma de relación con lo divino. Su amistad con Dios, su intercesión por los pecadores y su disposición a sacrificar lo más preciado en obediencia a la voluntad divina lo convierten en un modelo a seguir para todos aquellos que buscan una conexión más profunda con lo trascendental. La relevancia continua de la historia de Abraham en el mundo actual se manifiesta en la necesidad de buscar la paz y la reconciliación a través de su legado. La figura de Abraham nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos hijos de un mismo Dios y que la fraternidad y el respeto mutuo son fundamentales para construir un mundo más justo y equitativo. La historia de Abraham es mucho más que un relato bíblico antiguo, es un mensaje atemporal de fe, esperanza y amor que sigue resonando en los corazones de aquellos que buscan la verdad y la trascendencia. Su legado perdura en la memoria colectiva de la humanidad como un recordatorio de que, a través de la fe y la obediencia, podemos alcanzar la plenitud espiritual y la paz interior que tanto anhelamos. Abraham, el padre de muchas naciones, seguirá siendo un faro de luz en medio de la oscuridad, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y amor. Abraham, el padre de muchas naciones, ha dejado un legado eterno que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Su historia, llena de fe, obediencia y valentía, sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿por qué es tan relevante recordar la historia de Abraham en la actualidad? La importancia de la historia de Abraham radica en su papel como padre de la fe.
Abraham fue el primero en confiar en las promesas de Dios y en obedecer sus mandatos, incluso cuando parecían imposibles de cumplir. Su ejemplo nos enseña la importancia de la fe inquebrantable y la confianza en la providencia divina. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la historia de Abraham nos recuerda que siempre podemos confiar en Dios y en sus promesas. Además, la figura de Abraham es fundamental para comprender las raíces comunes de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Abraham es considerado un patriarca tanto en el judaísmo como en el islam, y su papel como padre espiritual en el cristianismo es innegable. Su historia nos muestra cómo un hombre puede ser un puente entre diferentes tradiciones religiosas y culturales, y cómo la fe en un Dios único puede unir a personas de distintas creencias y orígenes. La relevancia continua de la historia de Abraham en el mundo actual se manifiesta en el conflicto en Oriente Medio. La tierra prometida a Abraham y sus descendientes es el centro de disputas políticas y territoriales que han marcado la historia reciente de la región. Sin embargo, la figura de Abraham también puede ser un símbolo de esperanza y reconciliación, ya que su historia nos enseña la importancia de la paz y la fraternidad entre los pueblos. El diálogo interreligioso sobre la figura de Abraham es fundamental para fomentar la comprensión mutua entre judíos, cristianos y musulmanes. A través del estudio y la reflexión sobre la vida de Abraham, podemos encontrar puntos en común que nos ayuden a superar las diferencias y a construir puentes de diálogo y cooperación. La búsqueda de la paz y la reconciliación a través del legado de Abraham es un desafío que debemos asumir con valentía y determinación. La historia de Abraham nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestras creencias y nuestra relación con Dios y con los demás. Su legado es un recordatorio de que la fe, la obediencia y la confianza en Dios pueden guiarnos por el camino de la vida, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones. Recordar la historia de Abraham es mantener viva la llama de la esperanza y la fe en un mundo que tanto lo necesita. Abraham, el padre de muchas naciones, dejó un legado que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Su influencia se ha extendido a lo largo de la historia y ha dejado una huella imborrable en la cultura y la religión. Su figura ha sido venerada y estudiada en las tres religiones monoteístas y su legado ha inspirado a generaciones enteras a lo largo de los siglos. En el judaísmo, Abraham es considerado como el padre de la fe, el modelo de obediencia y confianza en Dios. Su historia se ha transmitido de generación en generación como un ejemplo de valentía y devoción. Los judíos han encontrado en Abraham un referente espiritual y moral, un faro de luz en medio de la oscuridad. En el cristianismo, Abraham es visto como el padre espiritual de todos los creyentes. Su fe inquebrantable en Dios y su disposición a sacrificarlo todo en obediencia a su Señor lo convierten en un ejemplo a seguir para todos los cristianos. La figura de Abraham se entrelaza con la de Jesucristo, el Salvador prometido, y su historia prefigura la redención que vendría a través de la fe en Dios. En el Islam, Abraham es conocido como Ibrahim, el amigo de Dios. Su historia se relata en el Corán como un ejemplo de sumisión total a la voluntad divina. Los musulmanes veneran a Ibrahim como uno de los profetas más importantes de la historia, un líder espiritual que guió a su pueblo por el camino de la rectitud y la fe. La figura de Abraham trasciende las diferencias religiosas y culturales, uniendo a los creyentes en la adoración de un Dios único y misericordioso. Su legado ha servido de puente entre las diferentes tradiciones religiosas, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua entre aquellos que buscan la verdad y la paz. En la actualidad,
La historia de Abraham sigue siendo relevante en un mundo marcado por el conflicto y la división. Su ejemplo de fe y obediencia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y acciones, recordándonos la importancia de confiar en Dios y seguir sus mandatos. La figura de Abraham nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos hijos de un mismo Padre Celestial y estamos llamados a vivir en armonía y amor fraterno. Así, la historia de Abraham continúa resonando en nuestros corazones y mentes, recordándonos la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Su legado perdura a través de los siglos, inspirando a millones de personas a seguir su ejemplo y a vivir de acuerdo con los valores eternos que él representaba. Abraham, el padre de muchas naciones, sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para todos aquellos que buscan la verdad y la paz en un mundo lleno de incertidumbre y conflicto. La figura de Abraham en la cultura popular ha sido objeto de representaciones diversas a lo largo de los años en películas, series, música y literatura contemporánea. Su historia épica y su legado espiritual han inspirado a artistas de diferentes ámbitos a reinterpretar su vida de formas creativas y originales. En el ámbito cinematográfico, Abraham ha sido retratado en varias ocasiones, desde producciones clásicas hasta adaptaciones modernas. Películas como La Biblia, en el principio 1966, dirigida por John Huston, presentan la historia de Abraham de manera fiel a las Escrituras Sagradas, destacando su fe inquebrantable y su relación con Dios. Por otro lado, obras más contemporáneas como Noé 2014, dirigida por Darren Aronofsky, exploran aspectos más oscuros y polémicos de la historia de Abraham, añadiendo elementos de fantasía y drama para crear una narrativa más compleja y provocativa. En el mundo de las series de televisión, Abraham también ha sido un personaje recurrente en producciones que abordan temas religiosos y espirituales. Series como The Bible 2013 y The Ratchan 2014 han dedicado episodios completos a la vida y las hazañas de Abraham, mostrando su papel crucial en la historia de la salvación y su impacto duradero en la humanidad. En cuanto a la música y la literatura contemporánea, la figura de Abraham ha sido objeto de inspiración para artistas de diferentes géneros y estilos. Desde canciones populares que narran su historia hasta novelas que exploran su legado desde una perspectiva más personal y emocional, Abraham sigue siendo una fuente de creatividad y reflexión para muchos creadores contemporáneos. La presencia de Abraham en la cultura popular no solo refleja su importancia en las tradiciones religiosas, sino que también destaca su relevancia temporal como símbolo de fe, sacrificio y liderazgo espiritual. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-acrobat. La historia sigue resonando en la conciencia colectiva, recordándonos la importancia de mantener viva su memoria y su legado para las generaciones futuras. A través de las representaciones artísticas y culturales de Abraham, podemos apreciar su impacto duradero en la identidad religiosa y cultural de la humanidad.
Su figura trasciende las barreras del tiempo y del espacio, inspirando a personas de todas las creencias y tradiciones a reflexionar sobre los valores fundamentales que él personifica: la fe, la obediencia y la confianza en las promesas divinas. En resumen, la figura de Abraham en la cultura popular nos invita a profundizar en su historia, a reflexionar sobre su legado y a apreciar su influencia perdurable en el mundo contemporáneo. A través de las representaciones artísticas y culturales de Abraham, podemos explorar su significado en nuestras vidas y en la sociedad actual, recordando siempre su papel fundamental como padre espiritual y como ejemplo de rectitud y virtud para todos nosotros. Abraham, el padre de muchas naciones, es una figura que ha dejado un legado eterno en la historia y la cultura. Su influencia trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, llegando a las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. En el judaísmo, Abraham es considerado el patriarca fundador de la fe hebrea. Su historia se relata en la Torá, donde se le describe como un hombre de una fe inquebrantable y una obediencia total a Dios. La promesa de Dios de hacer de él una gran nación y de bendecir a todos los pueblos a través de él es un tema central en la tradición judía. Abraham es venerado como un ejemplo de fidelidad y confianza en Dios, y su pacto con Dios es recordado como un compromiso eterno entre el pueblo judío y su Creador. En el cristianismo, Abraham es considerado un modelo de fe para todos los creyentes. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se refiere a él como el padre de todos los que creen, tanto judíos como gentiles. La fe de Abraham en las promesas de Dios y su disposición a obedecer, incluso en los momentos más difíciles, son aspectos que resuenan en la enseñanza cristiana sobre la importancia de confiar en Dios y seguir sus mandamientos. La figura de Abraham también se destaca en la genealogía de Jesucristo, conectando su linaje con el patriarca bíblico. En el Islam, Abraham es conocido como Ibrahim y es considerado uno de los profetas más importantes en la tradición islámica. Su historia se narra en el Corán, donde se le describe como un hombre de fe pura y un ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. La peregrinación a la Meca, uno de los pilares del Islam, se basa en la tradición de Abraham e Ismael reconstruyendo la Kaaba como un lugar de adoración exclusiva a Dios. La figura de Abraham es venerada en el Islam como un modelo de rectitud y sumisión a Dios, y su legado es valorado como parte fundamental de la historia espiritual de la humanidad. A través de las 3 religiones, Abraham se presenta como un símbolo de unidad y fe en un Dios único. Su historia trasciende las diferencias teológicas y culturales, sirviendo como un punto de encuentro para el diálogo interreligioso y la búsqueda de la paz. La figura de Abraham nos recuerda la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en las promesas de Dios, valores fundamentales que siguen siendo relevantes en el mundo actual. En resumen, la historia de Abraham nos invita a reflexionar sobre la importancia de recordar nuestras raíces espirituales y culturales, y a valorar el legado de aquellos que han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Abraham, el padre de muchas naciones, sigue siendo un ejemplo de fe y obediencia para las generaciones presentes y futuras, recordándonos la importancia de mantener viva su memoria y su legado eterno. La figura de Abraham ha perdurado a lo largo de los siglos, trascendiendo fronteras geográficas y religiosas para convertirse en un símbolo de fe, obediencia y confianza en las promesas de Dios. Su legado se ha mantenido vivo a través de las generaciones, influenciando no solo el pensamiento religioso, sino también la cultura y la historia de la humanidad. En la actualidad,
La historia de Abraham sigue siendo relevante en un mundo marcado por conflictos y divisiones. Su conexión con el conflicto en Oriente Medio ha sido motivo de debate y reflexión, ya que tanto judíos, cristianos como musulmanes reclaman a Abraham como un ancestro espiritual común. Este vínculo ha llevado a un diálogo interreligioso sobre la figura de Abraham, buscando encontrar puntos de encuentro y construir puentes de entendimiento entre diferentes comunidades de fe. La búsqueda de la paz y la reconciliación en un mundo marcado por la diversidad religiosa y cultural también se ha visto influenciada por el legado de Abraham. Su ejemplo de fe, obediencia y amor por Dios ha inspirado a muchos a seguir sus pasos y a trabajar por un mundo más justo y compasivo. A través de la historia de Abraham, se nos recuerda la importancia de la tolerancia, el respeto y la solidaridad entre diferentes creencias y culturas. Las interpretaciones modernas de la historia de Abraham han generado un amplio debate académico y teológico sobre su figura. Los estudiosos han explorado diferentes facetas de su vida y su legado, cuestionando la historicidad de ciertos eventos y buscando nuevas formas de interpretar su papel en la historia de la salvación. Las reinterpretaciones feministas de la historia de Abraham han destacado el papel de Sarai y otras mujeres en su vida, subrayando su importancia y contribución a la historia bíblica. En la cultura popular, la figura de Abraham ha sido representada en películas, series, música y literatura contemporánea, mostrando su impacto duradero en la conciencia colectiva. Su imagen como padre de muchas naciones y símbolo de fe ha sido reinterpretada y adaptada a diferentes contextos, manteniendo su relevancia en la actualidad. A través de estas representaciones, se nos invita a reflexionar sobre el significado profundo de la historia de Abraham y su legado perdurable en la cultura popular. En resumen, la historia de Abraham es mucho más que un relato bíblico antiguo, es un testimonio de fe, esperanza y amor que sigue resonando en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su ejemplo de obediencia, confianza y sacrificio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la paz y la reconciliación en un mundo marcado por la división y el conflicto. Que la historia de Abraham nos inspire a seguir sus pasos y a vivir de acuerdo con los valores de fe, amor y justicia que él encarnó en su vida. Abraham, el padre de muchas naciones, ha dejado un legado que trasciende generaciones y continentes. Su historia no solo es un relato antiguo, sino un ejemplo vivo de fe, obediencia y confianza en las promesas de Dios. En la actualidad, la figura de Abraham sigue siendo relevante en un mundo marcado por conflictos religiosos y culturales. La conexión entre Abraham y el conflicto en Oriente Medio es innegable. Su descendencia, a través de Isaac y de Ismael, ha sido motivo de disputas durante siglos. Sin embargo, la historia de Abraham también ofrece un punto de encuentro para el diálogo interreligioso. Judíos, cristianos y musulmanes comparten a Abraham como un ancestro común, un hombre de fe que creyó en un Dios único y misericordioso. En un mundo dividido por diferencias de fe, la figura de Abraham se presenta como un puente hacia la paz y la reconciliación. Su ejemplo de amistad con Dios y su intercesión por Sodoma y Gomorra nos recuerdan la importancia de buscar la justicia y la misericordia en nuestras relaciones con los demás. A través del legado de Abraham, podemos encontrar inspiración para construir un mundo más justo y compasivo. Las interpretaciones modernas de la historia de Abraham nos invitan a reflexionar sobre su legado en un contexto contemporáneo. Los estudios académicos sobre Abraham nos llevan a profundizar en su figura y en su influencia en las tres religiones monoteístas.
Las reinterpretaciones feministas de la historia de Abraham nos desafían a cuestionar los roles de género en las narrativas religiosas y a valorar la contribución de las mujeres en la historia de la fe. El debate sobre la historicidad de Abraham nos lleva a cuestionar la veracidad de su historia en un mundo dominado por la racionalidad y la ciencia. Sin embargo, más allá de la historicidad de los eventos, la figura de Abraham sigue siendo un símbolo de fe y esperanza para millones de personas en todo el mundo. En la cultura popular, Abraham ha sido representado en películas, series, música y literatura contemporánea. Su historia ha inspirado a artistas y creadores a lo largo de los años, reflejando su impacto duradero en la conciencia colectiva. A través de estas representaciones, la figura de Abraham sigue resonando en la cultura contemporánea, recordándonos su importancia en la historia de la humanidad. En resumen, la historia de Abraham es un legado eterno que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en las promesas de Dios. Su relevancia en la actualidad se manifiesta en el diálogo interreligioso, la búsqueda de la paz y la reconciliación, y la inspiración para construir un mundo mejor. Recordar la historia de Abraham es recordar la importancia de la fe en medio de las adversidades, y su legado perdura como una luz de esperanza en un mundo lleno de desafíos.